Bueno, un cordial saludo para todos. A continuación vamos a grabar un video sobre la estructura de investigación. ¿Listo? Mi nombre es Diego García y vamos a explicar lo relacionado a la estructura de investigación. Bueno, ¿en qué consiste esto? Hay unos elementos de la estructura o que conforman la estructura de una investigación que deben tener una relación y una coherencia muy importante. ¿Listo? Si esos elementos no tienen esa coherencia o esa relación, seguramente vamos a tener inconvenientes con los resultados de una investigación o de un proyecto. Esos elementos seguramente los conocemos o los hemos oído todos, pero es importante que veamos exactamente qué relación, ¿sí?, deben tener entre ellos y cómo a partir de cada uno de los elementos vamos a ir definiendo los demás. ¿Listo? Entonces vemos acá los siguientes elementos que seguramente todos hemos visto, inclusive hemos planteado en diferentes proyectos, en diferentes investigaciones. ¿Listo? Como yo lo denomino, todo parte a partir de la identificación de un problema. ¿Listo? Permítame, voy a irles reflejando aquí eso que les voy diciendo. Listo, todo parte o el núcleo de una investigación es la identificación de un problema. Entonces, como ustedes saben, pues el punto de partida que nosotros tenemos de una investigación es identificar el problema, comprenderlo, analizarlo. Obviamente ese problema tiene un contexto, tiene unas características, tiene unos antecedentes, tiene unas causas, tiene unos efectos, tiene una cantidad de relaciones, evidentemente, que podemos describir precisamente en la descripción de un problema. ¿Listo? Sin embargo, es muy importante que nosotros podamos identificar el problema con exactitud. ¿Listo? Por eso yo siempre sugiero, lo voy a poner acá, yo siempre sugiero que el problema pueda ser redactado en una frase, pueda ser redactado en un enunciado. ¿Listo? Voy a ponerlo por acá, perdón. Yo siempre sugiero que este problema pueda ser identificado en una frase. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque nosotros hay veces al identificar o al hablar de un problema podemos de pronto relacionarlo con todas sus causas, todos sus efectos, de pronto con unas características. Y hay veces cuando eso sucede distorsionamos o confundimos cuál exactamente es el problema que nosotros queremos atacar. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, en el contexto social, por ejemplo, en un problema tan conocido y tan analizado y de pronto tan concurrente en nuestra sociedad como lo es la drogadicción, de pronto podemos empezar a hablar de la drogadicción y podemos empezar a decir que esto se genera de pronto por la falta de educación y que esto genera de pronto inseguridad y que esto genera también de pronto otras problemáticas sociales, de pronto de violencia, de pronto de no sé, un sinnúmero de problemáticas que se pueden asociar o que se pueden relacionar precisamente con este problema. Si nosotros partimos identificando el problema y relacionando de pronto todos esos elementos que lo rodean, causas, efectos, características, detalles, etcétera, de pronto podemos confundir un poco con exactitud cuál es el problema. Entonces mi recomendación es que usted siempre pueda determinar con exactitud cuál es el problema. Que posteriormente yo a ese problema lo pueda describir, lo pueda detallar, crearle el contexto, crearle quizá esos detalles, esas características que hacen el problema único, pues obviamente lo voy a poder hacer. Pero mi primera recomendación es que usted pueda identificar o tener muy claro el problema en una frase, porque precisamente a través de la investigación es que nosotros vamos a querer solucionarlo, analizarlo y pues obviamente vamos a tener que tener muy claro cuál es esa problemática con exactitud que queremos analizar. ¿Listo? Del problema salen una serie de elementos, como lo pueden ver ahí en la gráfica, como lo es el título de una investigación, como lo es la justificación y como lo es el planteamiento.
Para hablar del título, bueno, digamos que cuando estoy iniciando una investigación el título pues no tiene tanta relevancia, ¿sí? Sin embargo, tienen que saber que el título pues tiene relación con el problema. O sea, cuando yo le pongo el título a un proyecto, a una investigación, debe guardar pues obviamente una estrecha relación para saber de qué se va a tratar precisamente esa investigación. También vemos ahí que se relaciona la justificación. Eso es muy importante. La justificación es la forma que yo tengo para mostrar o demostrar la importancia del proyecto o de la investigación que voy a hacer. ¿Por qué es importante y en qué contexto es importante? Aquí yo sugiero que la investigación, perdón, que la justificación inicialmente la tengamos definida en un párrafo, ¿sí? Inicialmente. Posteriormente voy a tener la oportunidad de pronto de ampliar o profundizar esa justificación, pero de entrada mi recomendación es que usted la tenga de pronto enunciada en un párrafo. ¿Listo? Entonces decimos que aquí es la importancia. Listo. Aquí yo que siempre les digo, a mí no me gusta encasillar ni opinar sobre un proyecto o sobre un tema de investigación o sobre una problemática sin antes escuchar la investigación. Hay veces que puede que de pronto escuchemos nombres de proyectos que de pronto no nos suenen tan llamativos, de pronto no son de nuestro interés. Y no por ese hecho yo voy a opinar o encasillar en que ese proyecto de pronto es malo o que de pronto no conviene hacerlo. Pero sí después de escuchar una justificación es donde uno puede ratificar que el proyecto o el tema sí es realmente de interés. Entonces, digamos que es a través de la justificación donde uno va a poder argumentar la importancia que tiene esa investigación. Entonces es importante que nosotros podamos dar ese enunciado o esa importancia, ¿sí? Y poder mostrar por qué es importante ese proyecto. Entonces, para partir de una investigación, yo de entrada les digo, no hay tema malo, no hay tema malo, hay tema mal justificado, ¿sí? Así que tengamos muy clara cuál es nuestra justificación del tema, en qué contexto lo vamos a enmarcar esa justificación, si es en el contexto económico, si es en el contexto social, si es en el contexto disciplinar, de pronto de nuestra área de formación, en la parte laboral, en la parte organizacional, en la parte académica también. Entonces, tenemos diferentes contextos en donde enmarcar esta importancia o justificación de una investigación. Vemos aquí dos elementos que como lo pueden ver, están encerrados pues aquí en un círculo azul, en un círculo verde, perdón, que son dos elementos que van de la mano. Tenemos lo que es el planteamiento y la hipótesis. Son dos elementos importantes en una investigación y son los que me dan el punto de partida para planteamiento o para la estructura de la investigación. Inicialmente hablemos de la hipótesis. La hipótesis, pues como todos saben, y pronto lo hemos visto en diferentes temas, la hipótesis es esa posible solución o esa posible respuesta, ¿sí?, al problema. Es una posible solución, es una posibilidad. Por ejemplo, cuando yo digo se me perdió algo, se me perdió mi billetera o se me perdieron las llaves, entonces uno dice, ¿será que las dejé en el cajón de mi mesa de noche o será que las dejé sobre la mesa del comedor o será que las dejé en el trabajo o será que las dejé en la casa donde estuve de visita ayer? Entonces esas son posibles hipótesis, des en cuenta que son posibles soluciones al problema. ¿Listo? Y el planteamiento tiene mucha relación con esa hipótesis. Pero quiero en esta ocasión pues hablar del planteamiento. ¿Qué es un planteamiento? Básicamente el planteamiento lo vamos a identificar con una pregunta, con forma de pregunta. ¿Listo? Es una pregunta de algo que yo desconozco del problema. Es algo que yo desconozco del problema y es algo que no tiene respuesta aún, ¿sí? Entonces yo puedo plantear diferentes preguntas al problema principal. ¿Listo? Ahorita voy a darles unos ejemplos, pero quiero que tengamos claro que esa pregunta es sobre el problema.
¿Y cuántas preguntas yo me puedo hacer sobre el problema? Una gran cantidad de preguntas, ¿sí? Inclusive, hay veces he dado ejemplos donde, digamos, donde hemos llegado a construir muchas preguntas de un problema. Hay problemas muy grandes, hay problemas sociales, hay problemas económicos que son pues muy conocidos por todos y que podrían tener un sinfín de preguntas diferentes y cada pregunta posiblemente sea una investigación diferente. Entonces, básicamente, tenemos que saber que la pregunta o el planteamiento es una pregunta que yo me hago sobre el problema, pero es una pregunta que yo desconozco la respuesta. Eso es importante. Yo no me puedo preguntar algo obvio o algo que es fácil encontrar la respuesta. Por ejemplo, si yo estuviera investigando sobre, no sé, sobre los beneficios que tiene, por ejemplo, una planta, ¿sí? Y de pronto yo no soy experto en esa temática, pero yo quiero investigar cuáles son los beneficios que tiene esa planta. Entonces mi pregunta sería, ¿qué beneficios tiene el consumo, por ejemplo, de aloe vera? ¿Sí? De aloe, de una planta o de sábila, bueno, cualquiera que sea el ejemplo que se le viene a la cabeza. Démonos cuenta que esa respuesta quizá ya exista, ¿sí? Puede que nosotros no lo sepamos, pero ya existe. Entonces, basta con que usted entre a la web, basta con que usted consulte un libro, basta con que usted consulte un artículo, basta con que usted de pronto vea un video informativo y seguramente en cualquiera de esos medios va a encontrar la respuesta con amplitud, ¿sí? Seguramente usted va a encontrar cuáles son todos los beneficios de la planta que usted está buscando y va a salir todas las propiedades, características y es algo de lo que ya seguramente ha sido ha sido contestado, perdón, ya ha tenido una respuesta a nivel científico. Entonces no voy a hacerme una pregunta en la cual yo ya conozca la respuesta o que la respuesta ya exista. ¿Listo? O sea, debo hacerme una pregunta de algo que yo desconozco y que la respuesta no es fácil encontrarla o no existe. ¿Listo? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver unos ejemplos para que de pronto tengamos más claro eso. Lo importante acá es que a partir de este planteamiento o a partir de esta hipótesis es que yo voy a generar mi objetivo general. Y es acá donde yo quiero que todos veamos la relación y la importancia que hay de que estos elementos coincidan, de que estos elementos tengan una relación amplia y suficiente en el planteamiento de una investigación. La pregunta es de dónde obtengo o de dónde voy a redactar mi objetivo general. Dependiendo de la pregunta, voy a plantearme el objetivo general, ¿sí? Si yo me estoy preguntando o si mi duda es, por ejemplo, cuáles son las causas que tiene el incremento de, no sé, del calentamiento global, bueno, qué sé yo, pues ahí va a salir mi objetivo y es básicamente darle respuesta a esa pregunta. O si yo tengo una hipótesis, por ejemplo, que el calentamiento global está siendo generado o se ha incrementado debido al uso de un tipo de combustible, bueno, no sé, esa es una hipótesis. Entonces mi objetivo va a ser responder o ratificar o comprobar esa hipótesis que yo tengo. Entonces démonos cuenta que el problema pues es el punto de partida, pero la pregunta es el origen del objetivo general, o la hipótesis o esa pregunta que yo me hago es el origen del objetivo general. ¿Listo? Ahorita voy a dar unos ejemplos en los que vamos a poder ver un poco más detalladamente eso. Quiero dar unas características del objetivo general rápidamente. Bueno, todos sabemos qué características debería tener un objetivo, pero pues aquí voy a complementar un poquitico esa información. Entonces, bueno, ya sabemos que un objetivo general tiene unas características y es que debe iniciar por un verbo en infinitivo. ¿Listo? Voy a irlas poniendo acá las características, permítanme, reducimos aquí el tamaño, pongámosle acá, perdón un segundito, acá, listo. Entonces ya sabemos que inicia por un verbo en infinitivo. Listo, verbo, perdón, aquí lo puse mal. Verbo en infinitivo, ya lo sabemos. Listo, entonces analizar,
establecer, diseñar, implementar, bueno, etcétera. Ahí en el aula virtual vamos a encontrar un archivo que dice verbos para objetivo general, que son unos verbos más usados o que podríamos usar para objetivos generales. Hay otros verbos que de pronto se sugiere no usar, pero bueno, eso lo hablaremos en otra oportunidad. Pero lo importante es que debe arrancar por un verbo. Otra recomendación muy importante, debe ser algo muy concreto, muy específico, muy puntual en lo que se quiera hacer. ¿Por qué lo digo? Porque he visto con bastante frecuencia que hay veces hacemos enunciados de objetivo general y hacemos enunciados que parecen un párrafo, parecen casi media hoja de redacción. ¿Qué sucede? Pues cuando un objetivo es tan amplio, tan descriptivo, inclusive con muchos verbos dentro del mismo objetivo, pues normalmente se suele distraer o se suele confundir de cuál es el objetivo. Voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, escuchemos este objetivo. Analizar las causas del aumento del consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes del colegio tal, con el fin de generar estrategias que permitan reducir el consumo de drogas y de esta manera se puedan reducir los índices de inseguridad que se están presentando en la comunidad y se puedan plantear estrategias para la mejora de la convivencia en la comunidad tal. ¿Listo? Démonos cuenta que ese objetivo que yo planteé suena muy estructurado, elaborado, suena inclusive muy acertado, muy loable, ambicioso, ¿sí? Y sería pues obviamente un gran objetivo plantearse este tipo de objetivos. Pero démonos cuenta que dado que es tan detallado, se pierde qué es exactamente lo que yo quiero hacer. Entonces yo quería analizar unas causas, o quería plantear una estrategia, o quería reducir la inseguridad, o quería aumentar la convivencia, o sea, se pierde qué es exactamente lo que yo quiero hacer. Entonces la idea es que así como les recomendaba hace un rato que el problema debe estar muy claro, y yo lo debo tener muy claro, asimismo el objetivo debe estar muy claro y enunciado de una manera muy concreta, ¿sí? Si mi objetivo es analizar unas causas, yo debo identificar o analizar las causas del aumento del consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes X, ¿sí? O diseñar una estrategia para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes tal, ¿listo? O sea, debe ser muy concreto. También hay recomendaciones de que debe tener el qué, debe tener el cuándo, bueno, digamos que debe tener una serie de características, pero lo importante es que me diga exactamente qué es lo que yo quiero hacer, ¿listo? Bueno, debe ser alcanzable, evidentemente, no debe ser algo inalcanzable. Voy a ponerles un ejemplo. Yo, por ejemplo, no podría determinar un objetivo que diga eliminar la ocurrencia de delitos cibernéticos en el país, ¿sí? O erradicar el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes de la ciudad tal. Démonos cuenta que sí, obviamente hacia allá quisiera llegar yo como actor, como profesional de esta sociedad, o como actor de la sociedad. Yo quisiera llegar a que ya se eliminen problemas de la sociedad, pero a través de una investigación no lo vamos a lograr, o a través de un proyecto no se va a lograr. Esos son objetivos obviamente mucho más amplios, ambiciosos, que quizá llevarán tiempo, años, muchos proyectos, muchos programas para llegarlos a lograr. Entonces realmente una investigación no debe definir un objetivo de tan alto alcance, sino que debe definir un objetivo realizable, alcanzable y, como lo decía hace un momento, que sea muy concreto en exactamente qué es lo que quiero hacer. Entonces, bueno, básicamente esas son las recomendaciones que tenía por hacerles sobre nuestro objetivo general. Perdón, esto va acá, objetivo general. Ahora vamos a hablar de los objetivos específicos. ¿Cómo saben los objetivos específicos? Pues son esas metas intermedias que yo defino para alcanzar el objetivo general. Voy a hacerles algunas recomendaciones acá sobre esos objetivos específicos.
Bueno, también deben arrancar con un verbo, deben iniciar con un verbo en infinitivo. También deben ser concretos, ¿sí? Tampoco pueden tener reacciones tan amplias que se vayan a confundir. También deben ser alcanzables, pero tienen otras características. Deben ser cronológicos, es decir, deben estar en el orden cronológico en el que se van a desarrollar. Si yo tengo 3 objetivos específicos, debe estar primero, lo primero que voy a desarrollar, lo segundo y lo tercero que voy a desarrollar. ¿Listo? Entonces pongamos acá, cronológico. Deben ser, la cantidad, deben ser de 3 a 5. A ver, esto no es excluyente, no quiere decir que si yo tengo 2 no me sirva o que si yo tengo más de 5 no me sirvan, no. Sin embargo, pues es como más o menos un recomendado, o sea, más o menos yo dividir mi objetivo general en 3 metas o en 3 subobjetivos específicos estaría bien. De 3 a 5 es lo normal, es lo adecuado. Claro que si usted de pronto tiene 2, no quiere decir que esté mal, ni quiere decir que esté mal si tiene más de 5, pero habría que revisar. El problema de tener más de 5 es que muchas veces se empiezan a convertir actividades, las convertimos en objetivos. Entonces hay que tener cuidado ahí de que mis objetivos no sean realmente actividades. ¿Listo? Y algo muy importante, y es que los objetivos deben tener el alcance del objetivo general. ¿Qué quiere decir acá? Esto es bien importante. El objetivo general, pues, es el que me dice, el verbo del objetivo general es el que me determina cuál es el trabajo o cuál es el alcance de la investigación. ¿Listo? Si yo dije analizar, si yo dije implementar, si yo dije diseñar, si yo dije determinar, si yo dije mejorar, o sea, dependiendo del verbo que yo haya usado en el objetivo general, es el que me determina hasta dónde llega mi investigación. Y los objetivos específicos pues deben tener ese mismo alcance. ¿Listo? No pueden exceder el alcance del objetivo general. Voy a ponerles un ejemplo pequeñito. Si el objetivo general decía o dice diseñar un plan, en los objetivos específicos no pueden existir actividades u objetivos más allá del diseño del plan. O sea, no puede haber implementación, no puede haber desarrollo del plan, porque el objetivo general decía diseño o diseñar el plan. O sea que los objetivos específicos deben llegar hasta el diseño. O también lo contrario, si el objetivo general decía implementar un plan, los objetivos específicos deben procurar alcanzar ese objetivo general trazado. Si yo definí implementar un plan, pues los objetivos específicos deben ser evidentes, que yo a través de esos objetivos específicos pueda lograr el objetivo general. Entonces hay que hacer como un análisis de coherencia, de relación entre lo general y lo específico, y que obviamente a través de lo específico yo logre alcanzar mi objetivo general. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces finalmente va la metodología, que la metodología es la descripción del cómo voy a realizar mis objetivos específicos, es la explicación del cómo. ¿Listo? Y pues obviamente debe haber bastante relación entre la metodología y los objetivos específicos. Si no la hay, pues obviamente voy a evidenciar que hay problemas. Entonces, bueno, básicamente esa es la estructura. Bueno, la metodología, quiero decirles que yo tengo otro video explicando un poco lo de la metodología, o sea que de pronto pueden ir a consultarlo en nuestra aula virtual o en los diferentes medios que tengamos de difusión. Ahí tengo otro video donde se amplía un poco lo de la metodología. Bueno, entonces esta es la estructura de investigación, compañeros. Quiero que tengamos muy claro que esta base o esta estructura es la clave de que una investigación o de que un proyecto tenga unos buenos resultados. Hay veces cuando de pronto escuchamos o de pronto nos ha pasado que de pronto cuando estamos en fase de correcciones de pronto nos dicen, no, es que aquí esto no quedó bien, o es que esto no coincide con esto, o empezamos a ver esos errores de resultados. Muchas veces sucede porque desde el inicio no planteamos con claridad
nuestra estructura de la investigación. Entonces, pues la invitación acá es para que pues realmente nos tomemos el tiempo de analizar estos aspectos que estamos acá relacionando. Bueno, finalmente voy aquí a darles algunos ejemplos de las preguntas, o sea, el planteamiento, el objetivo general y algunos objetivos específicos de un ejemplo que tengo acá y que vamos a hacer aquí, lo vamos a ir construyendo poco a poco. Bueno, planteé un problema, pero obviamente pues el problema va a depender del contexto, la disciplina en la que cada uno nos desenvolvemos. Vemos aquí un problema que dice bajo rendimiento académico en estudiantes universitarios a partir del uso de la mediación virtual para el desarrollo de clases. Es un problema, bueno, realmente lo acabé de plantear, lo acabé de inventar. No tengo en estos momentos pues datos o cifras que respalden esto, pero es algo solamente para que veamos un ejemplo. Como lo decía hace un momento, el problema obviamente tiene un contexto, tiene unas características, tiene una descripción, tiene unos detalles, tiene unas causas, unos efectos, o sea, tiene todo un contexto y una descripción que obviamente lo debe acompañar, pero muy aparte de toda esa descripción, yo debo tener muy claro cuál es mi problema específicamente. Ahora, del problema decimos que sale el planteamiento, son preguntas que yo me puedo hacer acerca del problema. ¿Listo? ¿Qué pregunta yo me podría hacer acerca de este problema? Vamos a plantear 3 opciones y obviamente a cada uno de ustedes se le puede venir a la cabeza muchas preguntas más, pero ahorita vamos a plantear 3 opciones. ¿Listo? Vamos a plantear una, por ejemplo, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas del bajo rendimiento por el uso de medios virtuales para el desarrollo de clases? ¿Listo? Es una pregunta. ¿Cuáles son las causas que está generando este bajo rendimiento? ¿Qué es lo que está pasando con nuestros estudiantes? ¿Sí? Recuerden, esto es un ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que así sea, pero es un ejemplo. ¿Cuáles son las causas del bajo rendimiento? ¿Listo? Entonces yo me hago esa pregunta. Yo me podría hacer otra pregunta. Por ejemplo, me podría hacer la pregunta, ¿cómo mejorar, ¿sí?, el rendimiento académico de los estudiantes que usan medios virtuales para el desarrollo de clases? ¿Listo? Esa podría ser otra pregunta. Démonos cuenta que es una pregunta diferente. El primero era, ¿cuáles son las causas? El segundo es, ¿cómo podría yo mejorar? ¿Qué podría hacer? ¿Qué puede hacer mi institución? ¿Qué puede hacer mi docente? ¿Qué puede hacer el gremio? ¿Qué puede hacer? ¿Sí? ¿Qué estrategias podemos definir? ¿Listo? Y tercera pregunta, vamos a hacernos una pregunta relacionada, por ejemplo esta. ¿Qué efectos genera en el desarrollo, por ejemplo, laboral de los futuros profesionales, ¿sí?, el uso de medios virtuales? Es una pregunta que nos hacemos acá, pero démonos cuenta lo que decía hace un momento, y es que son preguntas que probablemente desconozcamos la respuesta. Podemos intuir, podemos pensar, podemos creer que la respuesta es una u otra, pero a ciencia cierta no conocemos esa respuesta, ¿sí? Probablemente hayan investigaciones en esto, pero démonos cuenta que si de pronto yo encuentro una investigación similar a la que yo estoy planteando, probablemente no la encuentre en el contexto en el que yo me encuentro, porque yo me encuentro en la ciudad X, en la institución X, en el nivel bachiller, técnico, tecnólogo, profesional o posgrado X. Entonces démonos cuenta que hay muchas variables o contextos que pueden hacer que una investigación cambie. ¿Listo? Pero démonos cuenta que son 3 diferentes preguntas. Como esta pregunta, yo me podría plantear muchas preguntas más. ¿Listo? Muchas más. Pero dejémoslo con estas 3. Cada una de estas 3 preguntas me va a generar un objetivo diferente, es decir, una investigación diferente. Quiere decir,
para que de pronto los que pensaban, quiere decir que de un problema o de un tema yo puedo generar múltiples investigaciones, ¿listo? Es decir, yo podría tener 5 grupos de estudiantes y decirles a todos, vamos a investigar sobre el bajo rendimiento académico debido al uso de herramientas virtuales. Y todos podrían tener un planteamiento diferente, es decir, todos van a analizar cosas diferentes, o sea, todos van a tener investigaciones diferentes, así el tema sea el mismo. Entonces eso puede pasar. Ahora, aquí quiero que veamos con mucho detenimiento, ¿sí? con mucha claridad, veamos la relación directa que existe entre la pregunta y el objetivo. Pregunta, ¿cuáles son las causas? Pregunta, ¿cuáles son las causas? Objetivo, identificar las causas. Si mi pregunta es ¿cuáles son las causas?, el objetivo debería ser identificar esas causas. ¿Listo? Entonces podemos utilizar verbos como identificar, establecer, determinar, analizar, etc. Podemos utilizar varios objetivos, pero pongamos acá identificar. Identificar las causas, ¿sí?, del bajo rendimiento por el uso de medios virtuales para el desarrollo de clases. Démonos cuenta que termina siendo casi que un juego de palabras, casi que el uso de las mismas palabras. Mientras que mi pregunta es ¿cuáles son las causas? Mi objetivo es identificar las causas del bajo rendimiento por el uso de medios virtuales para el desarrollo de clases de los estudiantes del colegio tal o de la universidad tal o del programa tal o cualquier contexto que nosotros queramos analizar. ¿Listo? Entonces ahí está el primer objetivo. Segunda pregunta, ¿cómo mejorar el rendimiento académico de los estudiantes que usan medios virtuales para desarrollar sus clases? ¿Cómo mejorar el rendimiento? Dese cuenta que cuando a mí me preguntan el cómo, pues yo tengo que responder el cómo, ¿sí? O sea, no tengo que decirlo ya, porque apenas voy a plantear mi objetivo. O sea, si estableciera el cómo desde ya, pues ya no tendría que hacer la investigación, porque pues ¿para qué si ya sé cómo? No, pero es que yo desconozco el cómo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Diseñar un plan, una estrategia, no sé, diseñar los pasos, un mecanismo, bueno, no sé, diseñar un plan para mejorar, ¿sí?, mejorar el rendimiento académico de los estudiantes que usan medios virtuales. Entonces démonos cuenta que es prácticamente la misma redacción para la pregunta y para el objetivo. ¿Listo? Para el desarrollo de clases, démonos cuenta que son prácticamente las mismas palabras, que usen la pregunta y que voy a definir el objetivo. No es que tengan que ser las mismas palabras, pero démonos cuenta la relación tan directa que hay. Última pregunta, ¿qué efectos genera en el desarrollo laboral los futuros profesionales el uso de, bueno, ahí quedó como mal planteada la pregunta, ¿qué efectos genera en el contexto laboral de los futuros profesionales el uso de medios virtuales? O sea, me estoy preguntando, bueno, ¿qué va a pasar con estos estudiantes que están viendo clases virtuales o a través de medios virtuales? ¿Qué va a pasar con su desarrollo laboral? Es lo que me estoy preguntando. Entonces yo podría ahí poner la palabra de pronto analizar, podría ser, o podría ser determinar, ¿sí? O podría ser, por ejemplo, identificar también, ¿sí? Pero dejémoslo de pronto analizar. Entonces analizar de pronto el contexto laboral o analizar, pongámosle el rendimiento laboral o habilidades laborales, analizar las habilidades laborales, ¿sí?, de los profesionales que han usado medios virtuales para el desarrollo de sus clases. Bueno, ahí ya nos queda como el complemento. Pero bueno, más allá de ese complemento o como lo vayamos a plantear, quiero que veamos es la relación directa que hay entre el planteamiento y el objetivo. ¿Listo?
Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. No quiere decir que haya una única forma de redactar un objetivo. No. Usted puede de pronto tener diferentes formas, ideas, reacción, palabras para establecer el objetivo. No es exclusivo que tenga que ser de una manera en específico. Y vamos a ver aquí rápidamente unos ejemplos de objetivos específicos. ¿Listo? Por ejemplo, si yo quiero identificar las causas del bajo rendimiento por el uso de medios virtuales para el desarrollo de clases, yo podría de pronto, lo primero que podría hacer de pronto caracterizar la población, ¿sí? De estudiantes. Entonces primero voy y recojo una información de entrada, de pronto el nivel académico en el que se encuentran, de pronto las condiciones que tienen de acceso a medios virtuales, a medios tecnológicos, dispositivos. Primero hago una caracterización, después voy de pronto, analizo el contexto académico, ¿sí? Del entorno de los estudiantes. Entonces yo después voy y miro cómo están esas condiciones en las que estudian. Y posteriormente perdón, porque aquí no es analizo, aquí es analizar. Recuerden que debe ser un verbo en infinitivo. Establecer las causas, o establecer los factores que inciden en el rendimiento académico. Entonces, aquí lo importante para decir son dos cosas. Primero, no hay un solo camino para definir objetivos específicos. No hay un solo camino. Hay veces que pueden haber varios caminos. Y aquí quiero de pronto, yo siempre le digo a mis estudiantes, les digo, no quiere decir que porque alguien a usted lo asesoró, ¿sí? Y usted dice, bueno, voy a aceptar ese asesoramiento, y después otra persona lo asesoró, otro docente lo asesoró y le sugiere otro camino. No quiere decir que ambos estén mal o ambos estén contradiciendo. Puede que yo encuentre un camino para llegar a mi objetivo, o puedo identificar otro camino. Entonces, no quiere decir que estén mal de pronto las diferentes opiniones. Aquí lo importante a tener en cuenta, compañeros, es llegar al objetivo general, cumplir con el objetivo general. ¿Listo? Eso es lo importante. Que si voy a escoger un camino, puede que yo escoja un camino, o voy a escoger otro camino, puede que sea más largo, más corto, con una metodología, con una teoría diferente, con una estrategia diferente, un enfoque cualitativo, un enfoque cuantitativo. Bueno, puedo yo variar los medios para llegar, pero lo importante es cumplir con mi objetivo general. ¿Listo? Entonces, este planteamiento de objetivos específicos no se encasilla a una única propuesta o a una única opción, sino que hay veces pueden haber diferentes opiniones, pero lo importante es que usted cumpla con el objetivo general. ¿Listo? Otra recomendación que le voy a hacer aquí rápidamente. El que debe tener muy claro a dónde llegar es cada uno de ustedes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque usted va a encontrar personas que le sugieren una cosa, otra metodología, otro camino, otra forma. ¿Listo? Hay veces que esas sugerencias son buenas, hay veces que uno dice, sí, tiene razón, mi asesor, mi docente tiene razón, voy a cambiar este objetivo, voy a escoger esta otra metodología. Hay veces hay razón, pero otras veces también puede pasar que de pronto una recomendación o una asesoría de pronto nos desvíe un poco de nuestro camino. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener muy claro y de pronto decirle con mucho respeto a nuestro asesor, decirle, no, es que yo no quiero irme hacia allá, mi objetivo es este, entonces por favor asesóreme hacia este objetivo. ¿Listo? Entonces, mi recomendación acá es que tengan muy claro a dónde quieren llegar y acepten o de pronto desestimen ciertas recomendaciones que pueden recibir en el camino de la investigación. ¿Listo? Vamos aquí a plantear rápidamente los otros ejemplos. Decimos que vamos a diseñar un plan. Entonces, para diseñar un plan, yo puedo de pronto inicialmente identificar unas variables que inciden, las variables, pongamos acá, identificar las variables que inciden en el rendimiento de los estudiantes. ¿Listo? Analizar
los factores asociados al uso de medios virtuales y finalmente definir la estrategia para mejorar el rendimiento académico. Entonces, bueno, este es otro ejemplo. Puede haber diferentes caminos, puede que alguien diga, no, mire, aquí mejor hagamos esto, mejor analicemos esto, mejor apliquemos esta herramienta. Pueden haber diferentes planteamientos, lo importante es cumplir con el objetivo general. Y el último, analizar las habilidades laborales. Entonces yo pronto puedo inclusive aquí plantear una investigación de pronto experimental, o de pronto hacer una comparación entre dos poblaciones. Entonces, por ejemplo, puedo analizar las habilidades laborales de profesionales que no tengan o no cuenten habilidades laborales de profesionales que no hayan o que sí que no hayan usado medios medios virtuales, y compararlo, o también analizar habilidades laborales de profesionales que sí hayan usado medios virtuales y finalmente comparar el resultado, ¿sí? Comparar el resultado de ambas y determinar pues cuáles son esas habilidades que se han ganado o que se han perdido. Bueno, esto es apenas un ejemplo. Bueno, entonces aquí para concluir lo que quería de pronto que vieran es la relación, vuelvo y repito, la coherencia, la estructura que debe haber entre problema, planteamiento, objetivos y objetivo específico. La redacción que nosotros debemos usar, los consejos de no exceder en la extensión del objetivo general, de utilizar los verbos, de hacer preguntas que planteen retos de investigación, etcétera. Entonces, bueno, este era como el tema que quería compartirles. Obviamente en nuestros encuentros presenciales o virtuales pues estaremos reforzando estos conceptos, reforzando los ejemplos. Cuando ustedes me envíen sus trabajos, yo voy a estar revisando los objetivos que ustedes planteen, las preguntas que planteemos. Obviamente esto es un ejercicio de aprendizaje, entonces hay veces lo hacemos una vez, tenemos que corregirlo, lo volvemos a hacer, tenemos que hacer más correcciones, etcétera, y pues hasta que de pronto vamos poco a poco asimilando estas características de las que estamos hablando. Aquí lo importante, queridos compañeros, es que tengamos claro que para iniciar una investigación debemos tener muy claro y muy estructurado estos elementos de nuestra investigación, y de ahí en adelante todo se va a facilitar un poco. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por su atención. Ya saben que tenemos videos con las diferentes temáticas y pues nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias a todos.